chicos, hoy os traigo a Félix Ríos, que, bueno, eres criminólogo, estás personado en el caso Alcácer, que de eso tendremos que hacer otro vídeo hablando exclusivamente del caso Alcácer. Luego también, bueno, eres perito judicial y has escrito chorrocientos libros. Entre ellos, el último que se ha escrito ahora, que es de lo que vamos a hablar, es sobre el caso de Daniel Sancho. Correcto. Bueno, primero que nada, gracias, Lada, por invitarme a tu canal. Ya tenía ganas yo de pasarme por aquí después de que vi la entrevista que le hiciste estupenda a mi amigo Paco Echevarría, el antropólogo forense. Y nada, yo encantado de hablaros de mi libro, de los libros anteriores, del caso Daniel Sancho o de cualquier otro crimen o caso en el que yo haya participado o que no haya participado. Así que estoy a tu disposición. Excelente. A ver, de lo del caso de Daniel Sancho yo quería preguntarte, porque bueno, tú eres experto también en perfiles, en perfilación. Bueno, yo siempre digo que no soy experto en nada, en todo caso soy estudioso, pero sí. Sí, y a mí también me gusta decirlo mucho, que yo me considero socrática, de solo sé que no sé nada, pero quiero saberlo todo. Entonces, yo soy estoico. Sí, yo también. Entonces, quería preguntarte, porque sé que en un punto del libro, que bueno, has escrito, es un cuaderno criminológico, una de las cosas de las que hablas es del perfil de Edwin Arrieta como víctima, que también la victimología es algo muy importante dentro de la criminología, y del perfil de Daniel Sancho como el agresor. ¿En qué te basas? O sea, ¿cómo serían más o menos así a rasgo modo para que la gente luego, si quiere más información, se vaya al libro? ¿Cómo serían esos perfiles? Claro, para que la gente lo entienda, el cuaderno criminológico que yo he hecho es un libro, pero que nadie piensa que nadie se piense que es un cuaderno de notas, que no va a entender si no es un experto en la materia. O sea, es un libro donde lo que se hace básicamente es una clasificación y análisis de la información que está contenida en el libro de nuestro amigo común Trium, ¿no? Sí. Y entonces lo que hago es agrupar lo que son los elementos del crimen, en este caso. A mí no me interesa tanto el culebrón alrededor, aunque hay algunas cuestiones que se tratan, sino, por ejemplo, cuando hablamos de las autopsias, pues todos los datos que tienen que ver con las autopsias de las partes del cuerpo están juntas, están analizadas y están explicadas, ¿no? Entonces, efectivamente, como tú bien has señalado, el perfil de la víctima y del agresor son fundamentales cuando analizamos un caso, ¿no? Y sobre todo cuando en general hacemos perfilación criminal. En el caso de Edwin, pues yo hago una serie de valoraciones en el capítulo, en uno de los primeros capítulos en ese sentido, donde lo que... Perdón, donde lo que os vengo a decir... Madre mía, he cogido frío. Estamos todos igual. Donde lo que os vengo a decir es que en Edwin se juntaban una serie de circunstancias que lo hacían ser bastante proclive a convertirse en una víctima de Daniel y además del tipo de... Perdón, el tipo de delito... El tipo de delito del que fue víctima, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos en criminología vulnerabilidad, ¿no? O sea, no todo el mundo es igual de vulnerable para determinado tipo de crímenes, ¿no? Entonces, Edwin era un hombre de una cierta edad, vivía en un país donde el tema de la homosexualidad pues no está bien visto todavía, tenía una cierta solvencia económica, él tenía una cierta necesidad de tener quería ser feliz a nivel amoroso y además tenía buenos contactos, ¿no? Con lo cual se convirtió de alguna manera en una presa fácil para una persona, pues por ejemplo, carente de escrúpulos, que buscara su dinero y que pudiera utilizar ese tema pues de esa homosexualidad no reconocida del todo en su país, esa necesidad afectiva, para un poco llevarlo al huerto, ¿no? Sí. Entonces, aquí estamos hablando de que hablamos de un asesinato derivado de una estafa, ¿no? Y eso tanto lo ha señalado en su libro Trium como también el escritor Joaquín Campos, ¿no? Realmente aquí todo se produce por una cuestión más que pasional, por una cuestión económica que se intenta tapar, ¿no? Y ahí es cuando entra en juego también, para que lo entendamos todos, el perfil del propio Daniel, ¿no? Porque fíjate que se ha querido hablar poco, ¿no? De las características personales e individuales de Daniel. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es Daniel sin tenerlo delante y hacerle un montón de entrevistas de carácter pues, psicológico o criminológico, ¿no? Pues mediante el estudio de sus actos, mediante el estudio de sus antecedentes, mediante el estudio de sus redes sociales, de cómo se muestra él al mundo, mediante el estudio de sus antecedentes familiares, qué es lo que sabemos de él, cómo fue criado, por quién. Y evidentemente todo eso nos hace tener un retrato aproximado, porque nunca es exacto, de cómo funciona Daniel. Y de ahí entender por qué
cuando Daniel podía haber tomado la decisión de le digo a Edwin que no quiero volverlo a ver y ya veremos que me busque si quiere dinero, en lugar de eso, pues Daniel opta porque para él la mejor opción es quitarle la vida a Edwin, desmembrarlo y repartirlo por la isla, ¿no? De cosa muy... Sí, es que claro, una cosa que también se ha preguntado mucho la gente es el por qué cometer el crimen en Tailandia cuando cabía, por decirlo así, la posibilidad de que si te pillaban, a él se le baremó la condena de muerte. Ya, pero es que normalmente cuando la gente comete un crimen no piensa que lo van a coger, ¿vale? Porque si no, no lo cometería, ¿sabes? O sea, al final tú valoras riesgos, ¿no? Pero cuando realmente estás dispuesto a cometer un crimen, pues el que te pillen, o sea, lo que pase después que te pillen es algo secundario. Lo importante es si tú crees que te van a pillar o no. Y Daniel realmente estaba convencido de que no lo iban a pillar. Entonces, evidentemente, un crimen en España donde la gente te conoce, donde puedes ser más controlado, comparado con Tailandia, un país del que él tenía la percepción que las investigaciones eran bastante más cutres, y resulta que no, porque Tailandia es un país que viene de un problema de terrorismo de muchísimos años. Entonces, las fuerzas policiales a nivel de información funcionan muy bien, el tema de las cámaras de seguridad, todo eso, ¿no? Entonces, él pensaba que aquello iba a ser un poco jauja, ¿no? Y fíjate que en un capítulo del libro, Lada, yo lo dedico las conclusiones a hablar de cuáles fueron los elementos que hicieron fallar el plan de Daniel. Y realmente son cuestiones muy banales, ¿no? Por ejemplo, que cambiara la climatología y él, en lugar de seguir tirando partes de Edwin al mar en la piragua, pues tuvo que subirse a la moto y tirarlas en un contenedor. Entonces, si no hubiese pasado eso, aquí lo que hubiera ocurrido es que dentro de varias semanas, pues la familia de Edwin presionando a las autoridades o a la embajada colombiana en Tailandia, se hubiese iniciado una investigación por desaparición donde con suerte se hubiese averiguado que Daniel se estaba alojando en un hotel con Edwin y a partir de ahí preguntarle a Daniel, que ya estaría en España, si sabe algo del tema. Y ya las cámaras de seguridad se habrían regrabado prácticamente todas o casi todas, ¿no? Y aunque hubiese salido alguna relación, sin encontrar el cuerpo y con Daniel en España, apaga y vámonos, ¿no? A ver quién era el que lo hubiese cogido. Lo que pasa es que al final... No, porque Tailandia no tiene extradición con España. No, no la tiene. De todas maneras, aún así se puede llegar a un acuerdo específico para un caso concreto, pero evidentemente tú tienes que tener una cierta solidez. Y ya digo que normalmente, ya sabes que Europa es reticente a mandar a gente a que los juzguen en países que se consideran que son bastante menos permisivos en cuanto a los derechos humanos. Entonces, realmente el plan de Daniel le podía haber salido bien. Y ahora tú y yo, en lugar de esto, estaríamos hablando del caso Alcácer o de cualquier otro crimen, ¿vale? Exactamente. Pero realmente ese error fue derivando en otros, en que él se olvidara una mochila con un cuchillo, en que la señora del vertedero pues abriera la bolsa estaba medio rota y viera que dentro había un trozo de carne y primero pensó que era de cerdo, pero luego no. O sea, hay una serie de errores, pero que van todos, digamos, de la mano de esa primera circunstancia fortuita, que es que cambia el tiempo y él ya no puede seguir arrojando los trozos de Edwin al mar, ¿no? Entonces, lo que ocurre normalmente, Lada, después de ya 25 años en esto, te digo que normalmente los criminales suelen suelen planificar mejor lo que tienen que hacer antes de cometer el crimen, ¿vale? O durante el crimen, pero lo que menos se piensa es en la fase posterior, ¿no? Entonces, todo eso que hablamos de la premeditación, curiosamente, lo que menos se hila es, bueno, y cuando lo mate, ¿dónde me voy a deshacer del cuerpo? Claro. Y salvo que sea un profesional, y yo he hablado con profesionales, yo he hablado con sicarios, ¿no? He hablado con terroristas, he hablado bueno, yo voy mucho a México, he hablado con gente que trabaja para los cárteles. O sea, un asesino profesional tiene un plan B, un plan C y un plan D. Bueno, un criminal en general, ¿sabes? Como se atraca bancos, ¿no? Un tío como este, que cree que se la sabe todas, no tiene un plan B, porque piensa que todo le va a salir bien, ¿vale? Claro. Hasta que hay algo fortuito que te sale mal, ¿no? Esa es la clave. Y ese es un poco el esboce del perfil de Edwin y el perfil de Daniel. Evidentemente, en el perfil de Daniel hay más elementos, ¿sabes? Yo creo que está claro que hay una psicopatía latente, que hay una serie de cuestiones que son claras de indiferencia afectiva, esa foto que sube a Instagram cuando todavía está repartiendo trozos de Edwin por la isla, ¿vale? Y pone, pon un coco en tu vida y tendrás que visitar menos al médico. O sea, ríete la ironía del tío, ¿no? Más luego un montón de cuestiones como
Y además hay una ilustración muy significativa en el libro que me hace Sergio Hugo Castro, que es la persona... Yo tengo un ilustrador, Lada, que es súper curioso porque él tiene una escuela de manga en Buenos Aires, ¿no? Y aparte de eso, el tipo da clases de dibujo, bueno, ilustra cómics y demás. Y entonces él lleva años ilustrándome no solo mis libros, sino los informes judiciales que yo presento de reconstrucción de asesinatos. Entonces, el tipo tiene una capacidad innata, parece que estamos conectados, yo le mando un audio y el tipo me saca la escena, etcétera, la escena perfecta. Entonces, hay una donde se ve a Daniel que está colocando las partes del cuerpo de Edwin directamente en la nevera. O sea, vamos a ver, quiero decir, aquí estamos hablando de un asesino que de repente se ve sobrepasado por la situación y decide desmembrar el cuerpo. Pues vaya sangre fría que tiene para meterlo dentro de una nevera, ¿no? Y para luego repartirlo, luego irse a desayunar y seguir repartiendo. Pero claro, todos esos actos nos definen cómo es Daniel. Y está claro que Daniel no es un tío, no quiero decir que no sea completo, porque tonto no es, tiene una buena capacidad de adaptación, miente bien, sabe enmascarar bien las historias, pero evidentemente yo creo que esas fotografías de Instagram donde su personaje elegido en Halloween es el Joker, dicen mucho, ¿vale? Dicen mucho. Y me refiero al Joker de Joaquín Phoenix, no al de cualquiera de los otros, ¿eh? Sí, no, y que además también a raíz de cuando se dio a conocer el caso, que esto fue súper viral porque ocurrió en verano, encima es hijo de un actor conocido aquí en España, lo cual hizo que todos los medios de comunicación de España estuvieran hablando de esto. Y también se empezó a indagar en la vida de Daniel. Claro. Y se empezaron a descubrir también mentiras de que él había dicho que si era chef en un catering. Y él vivía su propio personaje. Él vivía su propio personaje y... Pero fíjate, a diferencia de otros asesinos que yo he conocido, él sabía que su personaje era falso, ¿vale? Él lo sabía y por eso monta todo lo que monta después, ¿no? O sea, realmente él sabía que él era un cocinero, no quiero decir mediocre, pero muy de andar por casa, ¿sabes? Lo que pasa es que, bueno, se movió en un ambiente en el que él pensaba que, bueno, pues aquí puedo conseguir esto, puedo ser socio de este restaurante, puedo hacer esto, puedo convencer a este, puedo conseguir dinero, ¿pero por qué? Pues porque estaba metido en el mundillo del famoseo o de la gente más o menos con dinero, ¿no? No porque él haya sido un tipo nacido desde cero, que de repente se convierte en un chef a base de currar, ¿no? Evidentemente no es el perfil. Claro. Luego también has dicho que el móvil del crimen, porque bueno, vosotros habéis tenido acceso al sumario, Trium, para hacer... Bueno, sí. Entonces, el móvil del crimen has dicho que era algo económico. Claro. Claro, él decía que fue propicio de una pelea, de que él quería cortar la relación, de que hubo un intento de agresión por parte de Edwin. Esta es la versión que contó Daniel Sancho. Sí, él cuenta una historia de fantasía, claro. Y, hombre, está claro. Claro, pues, ¿cómo, qué hay para decir que era un móvil económico? Porque sí que sé que se habló de que Edwin había invertido en supuestos negocios de Daniel. Claro, o sea, vamos a ver. Hay un móvil económico, fíjate, incluso si obviamos lo de los negocios y la cantidad de dinero que durante cierto tiempo le pudo haber dado Edwin a Daniel, pues para la compra del piso en Barcelona, para otro tipo de historias que a lo mejor, imagínate que el día de mañana se descubre que no es tanto dinero, lo que sea. Bueno, independientemente de eso, hay una relación entre dos personas donde una ha estado soltándole pasta al otro, aunque sea para regalos, para... Fíjate, había una tarjeta que incluso creo que el padre de Daniel la admitió, ¿no? Que era una tarjeta de millas de gastos, ¿no? O sea, no quiero utilizar esta expresión porque no creo que la relación fuera exactamente eso, pero esto nos recuerda un poco que pasa mucho en Latinoamérica el tema del sugar daddy o la sugar mami, ¿no? O sea, la persona que mantiene un poco al otro y demás y tal, que de todas maneras en esos países es normal. O sea, quiero decir, una pareja donde hay una diferencia de edad importante y donde el que sufraga los gastos siempre es pues el mayor, eso es bastante común allí. O sea, ni siquiera tiene por qué ser una relación específicamente parasitaria, sino es algo aceptado, ¿no? Como pasaba aquí en España, pues hace 30 años, imagínate, ¿no? 40. Sí, ¿no? sí. Entonces, claro, en esa dinámica llega un momento en el que la mentira, porque al final una mentira tiene que esconder otra mentira y así sucesivamente. Entonces, llega un momento que la mentira va creciendo tanto que Edwin va a Tailandia porque piensa que se va a casar con Daniel y que se van a ir a vivir a Barcelona, ¿no? Entonces, independientemente del dinero para negocios o para lo que sea, que seguro que existió, ¿vale? Ya solo eso hace que Daniel diga, pero vamos a ver, yo no me voy a ir a vivir con un tío a Barcelona y va a ser mi novio. Si yo lo que quiero es volver con mi novia que es de buena familia, ¿sabes? Y que también tiene solvencia económica y entonces a mí me interesa más esto otro, ¿no? Entonces llega un momento en el que Daniel dice, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Entre esas opciones que podía tomar,
pues se lo quiso quitar de encima. Pero todo deviene de una cuestión meramente económica. Y él entendía que en algún momento Edwin podía decirle, oye, tío, yo he soltado pasta aquí, así que ahora me la devuelves o la vamos a tener, o la vamos a liar, Claro. ¿no? Te pongo una denuncia, o te pido que me la devuelvas, o te voy a reclamar y tu familia, que no creo que lo hiciera Edwin, ¿vale? Esta parte, ¿no? Y tu familia se va a enterar que a ti te gustan los que estás dispuesto a tener relaciones sexuales con un tío. No creo que eso, fíjate tú, que... Porque a Edwin tampoco le interesaba a nivel social que eso se pusiera mucho de manifiesto, ¿no? Pero claro, todo eso hace que Daniel tome la decisión de, mira, yo me quito de en medio a este señor y ya está, se acaba la historia y aquí no hay más tutía, ¿no? Entonces, por ahí deviene. O sea, esto es un crimen que se podría llegar a considerar pasional en algún aspecto, sí, pero que deviene de una situación importante económica, ¿no? Igual que hay gente que son pareja, ¿vale? Y que al final el momento del asesinato ocurre cuando hay dinero de por medio, cuando hay la posibilidad de un divorcio donde alguien va a perder una propiedad. O sea, el contexto emocional y sentimental está en el crimen, pero el detonante es un tema de pasta, ¿no? Y es lo que ocurría es lo que ocurría en este caso. En gran medida o en pequeña medida, pero de ahí deviene todo. Claro, es que una de las cosas que también se habló mucho en el juicio, porque claro, él, la versión que mantenía era la que te he dicho yo, de no, esto fue accidental, propiciado por una pelea en la que yo quería cortar con él, hubo un intento de agresión sexual y entonces en esa pelea él le empuja a Edwin y Edwin se supone que se golpea con el lavabo, luego él dice que se tira como 2 horas pensando qué hacer y fríamente decide pues descuartizo el cuerpo y me deshago de él. Claro. Esa es la versión que él da. Pero claro, entonces él, de los 3 delitos que se le acusaba, que era el de asesinato con premeditación, el de desmembramiento y ocultación del cuerpo y el de haberse deshecho del pasaporte de Edwin, de esos 3 delitos él decía que solo era culpable del desmembramiento, pero que lo otro había sido accidental. Claro, sí, el caso es que en el juicio finalmente se entendió que había habido premeditación. Claro, total. No se entendió, se demostró. Todo lo teníamos claro, pero por lo menos se enteró la prensa española que parecía que estaba mirando para otro lado. Claro, eso es lo que quería preguntarte. Digo, en base al sumario que has tenido acceso, porque claro, se decía que una de las cosas clave para esa premeditación era la compra que él había hecho. Claro, te lo explico. Mira, sobre esta pregunta que es muy buena, la vamos a abordar desde 3 líneas. La primera línea es... en el libro hay un capítulo que está dedicado a las 6 declaraciones que hace Daniel, ¿vale? Y entonces se comparan las 6, se establecen dónde se hacen y en qué momento para que las podamos entender y entonces se va viendo cómo va cambiando él su historia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenemos que entender que desde el momento en que la policía consigue que él admite que se ha cometido el crimen, a la policía le da igual el móvil. Es más, incluso aquí en España, tú matas a una persona y el móvil del crimen no tiene relevancia. O sea, está bien, por ejemplo, porque cuando vas a un jurado, y a mí me ha pasado, el jurado muchas veces necesita que tú le cuentes la película de por la tarde de Antena 3, ¿no? Y que lo entiendan y que digan, bueno, esto es porque se odiaban por tal, el culebrón, ¿no? Pero realmente técnicamente y jurídicamente no es necesario. Entonces a la policía, desde que el tipo dice, no, yo es que lo maté por esto y tal, dice la policía, dice, vale, admitido que lo ha matado, ya está. Y que lo ha desmembrado, con eso tenemos. O sea, ya hasta que lo pongan la sentencia o no, y te digo que los policías sabían que la historia venía por otro lado y el juez también, es lo de menos, ¿vale? Lo que importa es que él admite todo ese tipo de extremos, ¿no? Y luego, evidentemente, el hecho de que él admita algo es una manera en la que él de alguna manera está intentando librarse, ¿no? De, como tú dices, pues de que los otros 2 delitos o 2 de los delitos están derivados a lo mejor de un tercero, cuando no es así. Y entonces pues vamos a la premeditación, ¿no? La policía le da igual lo que él declare. O sea, que la policía transcriba una declaración y que diga que él lo ha matado por esto, por esto y por esto, no significa que sea la hipótesis de la policía, ¿no? Y evidentemente la compra de los elementos para cometer el crimen, así como la reserva, ¿sabes? De, por ejemplo, un alojamiento en un lugar diferente, solitario, el hecho de que el día anterior paseara por la playa y fuera el lugar donde luego va a alquilar un día después el kayak y viera la tabla de precios y todo eso, nos hace ver que hay una serie de elementos preparatorios que van destinados exclusivamente a cargarse a Edwin cuando llega a la isla. Eso está clarísimo, ¿no? Por ejemplo, también hay otro capítulo en el libro que se llama Armas y herramientas para cometer el crimen, ¿no? Y entonces ahí se habla, por ejemplo, del sumatorio de las compras que hizo en cada uno de los supermercados. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas genéticas, por ejemplo, que se hicieron sobre los cuchillos? ¿Cuántos cuchillos llegó a encontrar la policía o no?
porque hay un cuchillo que se encuentra en los apartamentos y sin embargo se encuentra 2 días después, que ahí hubo mucho revuelo. O sea, todo eso está esto de explicado. aquí. Sí, dime. Que sería Ok, esto de aquí. muy bien, muy bien, exacto. Por ejemplo, ¿sabes? Las bolsas de basura, ¿sabes? Que sobre eso también hubo otra polémica impresionante, ¿no? Ya, claro, No, sí, yo quería preguntarte evidentemente no también. parece que esos sean los elementos idóneos para hacer un cocina. Y además cocinar y sin comprar ninguna materia prima, solo unas uvas rojas y unos trozos de sandía, ¿no? Claro, Imagínate. de lo de las bolsas de basura quería preguntarte también porque hubo un momento que se le llegó a comparar, recuerdo yo, en los medios de comunicación con el de la serie de Dexter, porque se Sí, decía que igual había cogido todo lo que era la habitación del bungalow y la había forrado en plan a lo Dexter. sí. Era todo con plástico. ¿Eso se sabe si llegó a ser así? No. Eso también se explica en un capítulo del libro y eso parte de lo siguiente, ¿vale? Tuyupa, a través de sus fuentes, mantienen conversaciones donde la policía les dice es que tenía suficiente plástico como para poder haber empapelado toda la casa, con lo cual es lógico que no hayamos encontrado salpicaduras de sangre, por ejemplo. Se encontró sangre en el sumidero, porque la había limpiado, ¿no? ¿Vale? Pero esa teoría, que es bastante plausible, no dejaba de ser una teoría. ¿Por qué? Pues porque Claro. no se encontraron las bolsas que él había usado, porque se deshizo de ellas, ¿vale? Muchas de ellas, ¿no? Entonces, lo que ocurrió fue que cuando se lió parda con eso, ¿no? Porque la defensa dijo, pero es que no hay ninguna parte del sumario donde se diga que utilizó las bolsas y tal. Entonces ya fue cuando se lió y Trium, por ejemplo, hizo un vídeo donde explicó la cantidad de bolsas que se habían utilizado. Luego yo hice otro vídeo, que la gente lo puede ver en mi canal, donde yo explico cuántos metros cuadrados de plástico se podían, digamos, utilizar para forrar la casa y los muebles e incluso el cuerpo y sobraba, ¿vale? Porque en las bolsas de basura había algunas incluso que se podían cortar por la mitad, etcétera. Entonces, si me preguntas si tenemos la evidencia de que las bolsas de basura se utilizaban para empapelar parte o la totalidad del apartamento, no tenemos la certeza, pero es una hipótesis bastante probable y factible, ¿no? Y da Sí, más igual. teniendo en cuenta que no se encontraron restos nada más Y que lo da que te dices igual. del O sea, tú, sumidero. tú piensas, ¿tú crees que alguien compraría 204 bolsas de basura más no sé cuántos metros de papel film solo para un cuerpo? No, no te hace 120 falta metros de tantas. papel film. No te No. hacen falta tantas. No te hacen falta tantas. Entonces, evidentemente, compras de más porque seguramente que a lo mejor en el último momento dijo, mira, yo paso aquí de papelar nada, le voy a dar una hostia, lo voy a dejar inconsciente y luego ya veré lo que hago, ¿sabes? Pues puede ser, porque a veces el asesino cambia en el último momento el planning que tiene en la cabeza, que a lo mejor es muy de Dexter, ¿no? ¿Sabes? Pero a lo mejor llega allí y dice, mira, yo creo que si lo mato en el cuarto de baño, aquí no va a salpicar casi, lo voy a limpiar con lejía, así que tampoco me hace falta que haya aquí muchas bolsas de plástico, salvo para envolver el cuerpo. Entonces, ¿la realidad cuál es? No lo sabemos, pero es bastante probable que el fin de la compra de todas esas bolsas de basura fuera ese. Y que además había más que suficientes bolsas para llevar a cabo ese plan muy de película o de teleserie americana, ¿vale? Sí, sí. Luego, en cuanto, para que quede claro, por si querías hacer una pequeña cronología de lo que es el caso, porque él llega antes que Edwin, él llega el 31 de julio a la isla y es cuando él coge, alquila la moto y el día siguiente de llegar es cuando hace estas compras. Y luego ya recoge a Edwin. Sí. Era por si querías hacer una pequeña cronología así de lo que es el caso. Vale, mira, incluso lo que vamos a hacer es, como tengo lo que son las tripas del libro, ya aprovecho para comentar que hay un capítulo en el libro dedicado a la cronología, pero luego, por ejemplo, hay una serie de anexos donde la persona que compre el libro y que lo lea va a poder ver en esquemas absolutamente todo, o sea, todo, esquemas de la ropa, de las cámaras de seguridad, etcétera. Entonces, con respecto a la cronología, te la voy a sintetizar, ¿no? Por ejemplo, un año antes del crimen es cuando Daniel y Edwin se conocen a través de las redes sociales y coinciden posteriormente en España, ¿vale? El día 30 de julio de 2023, estamos hablando, es cuando Daniel llega a Tailandia, ¿vale? El 31 de julio, Daniel pasa de estar en Tailandia, ahí se va a Koh Samui y luego se va a la isla de Koh Phangan, ¿vale? El día 1 de agosto, Daniel ya empieza a comprar el material para cometer el crimen y entendemos que para descuartizar y limpiar. Y ese mismo día 1 es cuando Edwin llega. Es decir, realmente Daniel está 2 días antes, ¿vale? Daniel toma tierra en el aeropuerto de Bangkok 2 días antes que Edwin. Así que imaginaos si tuvo tiempo para preparar cosas, para comprar, incluso se fue a ver un combate de Muay Thai, ¿vale? Y a partir de ahí, pues todo más o menos lo que hemos hablado, ¿no? El asesinato que sabemos que se comete el día 2 de agosto entre las 3:30 de la tarde
y las 7:15, que es cuando empieza a arrojar las bolsas de basura por ahí, todas las salidas que hace, que son muchísimas, tanto en kayak como en la moto, tirando bolsas de basura a contenedores, cuando aparecen los primeros restos de Edwin. Fíjate que es curioso porque los primeros restos de Edwin aparecen en el vertedero al día siguiente, el día 3, a primera hora. Sí. ¿Vale? Y esa noche, que es la madrugada entre el 3 y el 4, es cuando Daniel entra en la comisaría para poner una falsa denuncia por desaparición de su amigo, ¿no? Presionado por la hermana de Edwin, que le había estado escribiendo por Instagram, ¿vale? Entonces, cuando entra el tipo por la puerta, ya la policía sabe que hay unos restos de una persona que posiblemente sea Edwin Arrieta, que esa persona se alojaba en un hotel, en teoría, con Daniel. Se sabe que las bolsas de basura que recubren esas partes del cuerpo que se han encontrado solo se compran en el Big C, que era un supermercado, y que de ese supermercado las cámaras de seguridad al que filman es a un tipo con el pelo largo y rubio, que posiblemente es Daniel Sancho. Más cuchillos, más no sé qué, más no sé cuánto. Con lo cual, cuando entra por la puerta, en 24 horas la policía ya el caso lo tiene resuelto. Claro. Imagínate. Y a partir de ahí es cuando ya le siguen la corriente. Ah, sí, que vino usted a denunciar. No, que ha desaparecido. Ah, pues muy bien. Oiga, ¿y usted ha hablado con su compañero? Sí, le mandé varios mensajes, ¿vale? ¿Le parece a usted que hagamos una copia de seguridad de su teléfono móvil? Sí, claro, por supuesto. Venga, firma aquí, traga, le sacan la copia. Y entonces lo empiezan a aburrir durante toda esa noche hasta que al día siguiente le dicen, bueno, pues vamos a ir al apartamento ese donde se supone que usted se está alojando. ¿Le parece bien? Sí, claro, vamos. Él va como testigo, no va ni siquiera como investigado, en teoría. La policía lo tiene más que claro, ¿no? Entonces, cuando entran dentro, abren la puerta y aquello huele a lejía y sangre, pues la policía sobre la marcha se va al sumidero, lo mira y le dice, bueno, chaval, ¿qué tienes que contarnos? Y a partir de ahí empieza a contar él, no sé qué, porque pasó esto, porque lo otro, tal, pero bueno y tal. Pero claro, yo solamente es que me intentó violar y tal. Claro, el que se crea que hay un intento de violación entre un tipo de 1,80 m y pico, musculado, que sabe Muay Thai, y un señor chiquitito, con perdón por la expresión, afeminado y 10 años más joven. Y más mayor. O sea, es un poco de chiste la historia, ¿sabes? Cuando todo el mundo sabe que Edwin era un poco, pues, eso, era un tío muy, muy dulce, muy tranquilo, muy tal. Y el otro era un personaje de mucho cuidado. Entonces, bueno, el que se quiera creer la historia de la violación, pues que se la crea, ¿no? Claro, me parece muy bien. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es el hecho de que él se crea, lo que decías antes, en plan de, yo creo que se creía tanto de no me van a pillar ni de coña, que en lugar de cuando la hermana de Edwin se pone a preguntarle, porque claro, la hermana de Edwin al ver que su hermano no le contestaba, dice, hostia, este es amigo de mi hermano, ha subido historias, cuando Edwin ya estaba fallecido, ha subido historias que está en la isla, voy a preguntarle si está con él. Que creo que ese era el momento ya de decir, tómate esto igual como una de esto de alarma, que hay alguien buscando al que tú acabas de quitarle la vida. Y en lugar de coger y huir en ese momento, él va a la comisaría y decir, no, me presento yo en la policía y pongo la denuncia yo. No, porque la historia realmente es que la hermana de Edwin, o sea, Darlene, lo que le dice al final es, oye, mira, nosotros vamos a avisar a las autoridades del consulado y nosotros por nuestra cuenta vamos a denunciar la desaparición de mi hermano. Entonces, claro, el otro dice, hostia, pues como la denuncien y me vengan a buscar, más vale que vaya yo y que cuente yo una película, ¿sabes? Entonces, él se ve presionado a hacer eso. Es verdad lo que tú dices, que podía haberse pirado. Lo más inteligente hubiese sido no contestar ningún mensaje, pero bueno, él estaba confiado con que no iba a pasar nada y dijo, pues nada. Pero realmente, es claro, es que toda esta historia viene de que Daniel pensaba que que podía estar ahí en Koh Samui unos días y que, en Kopangan, y que con posterioridad se iba a reunir con la familia de su exnovia, que se volvía a convertir en su novia y que iba a haber una presentación oficial y tal. Entonces él se ve un poco como atrapado ahí de, hostia, ¿y qué hago yo ahora? ¿Sabes? Y al final dice, bueno, voy a intentar a ver si me sale bien la jugada, que total, esto es Tailandia y aquí en las fiestas de la luna llena, un guiri más perdido, ¿qué importancia le van a dar? Pues mira, cuando entró por la puerta ya estaba el tipo condenado y no lo sabía, ¿sabes? Sí. Voy sincronizada en plan voz y audio. Sí, más o menos. Voz, imagen. Vale, es que hay veces que como antes se me ha quedado un poco colapso, digo, se me ha desincronizado. Vale. Luego también quería preguntarte sobre lo que es el documental este que sacó, creo que fue HBO. Sí. Que salía el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho. Correcto, sí. ¿Qué opinas? Porque yo lo vi como todo muy cínico. O sea, yo me quedé un poco flipando. Pues también hay un capítulo del libro dedicado a eso y hombre, mi valoración en general, primero, es que
y que conste que no lo digo con rencor ni con saña, creo que han sido muy torpes en la defensa, ¿vale? En todo, en la política de comunicación sobre todo, ¿no? Claro, hacen un documental. Fíjate que, por ejemplo, en Estados Unidos ese documental no hubiese sido posible porque ahí impera lo que se llama la ley de los hijos de Sam, que ya desde hace muchísimos años impide que alguien se pueda beneficiar económicamente, o el asesino o la familia del asesino, por vender un caso, ¿no? O un presunto asesino incluso, ¿no? Entonces no hubiese sido posible, ¿no? Y de hecho la madre del pescadito, ¿vale? Está en una iniciativa similar aquí en España, ¿no? Está intentando que eso ocurra porque ya sabes que hubo una polémica con que había un documental que se estaba empezando a grabar con respecto a... y que había participado el asesino. En fin, claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que hubo varios errores. El primero es que, evidentemente, empieza siendo un documental parcial, pero yo creo que ya cuando finalizan los últimos capítulos, yo creo que los de la productora, ¿vale? Estaban ya un poquito quemados, ¿no? Porque al final se ve como que ya empiezan a barrer un poquito, sin tampoco barrer de todo, más hacia el lado de la defensa. Ya ponen en algún aprieto a las declaraciones que le toman a lo mejor a Rodolfo o al equipo de Rodolfo. En fin, pero al principio hay varios errores que incluso habiendo operado de mala fe, son bastante evidentes. O sea, si yo pacto que voy a realizar un documental, y yo lo he hecho, ¿no? Con familiares de víctimas, hemos hablado de que, oye, mira, nos interesa este documental del caso porque necesitamos reavivarlo, sí. Pues yo siempre a la productora le digo, pero yo quiero ver los capítulos antes. Y si hay algo que no me gusta, o está mal, o está errado. Entonces, claro, en el primer capítulo, cuando sale con la famosa frase de el tío este, Rodolfo Sancho diciendo, es que el tío este, o el tipo ese, refiriéndose a la víctima, eso es una cagada. Porque cualquier persona le hubiese dicho, oye, tío, ni de coña me pongas esto, me lo cortas porque voy a parecer que yo soy aquí el típico que estoy diciendo que el otro es, mira tú, despojo humano que se merecía que lo mataran, ¿no? Eso fue un error de estrategia de ellos importante. Tampoco sé qué fue lo que pactaron exactamente con la productora, pero ahí ya hubo un error. Y luego hubo varios más, ¿eh? Hubo varias cosas que las ves y tú dices, si es que no se están dando cuenta que al final van a quedar mal ellos, ¿no? Pero evidentemente era un documental que HBO sabía que iba a vender. Dice, mira, a mí me da igual, yo lo voy a vender porque la gente me lo va a comprar, la gente lo va a ver sí o sí. ¿Vale? O sea, que mostremos más objetividad o menos objetividad me da igual. De todas maneras, ahora, no sé si lo sabes, Lada, sobre el día, me parece 19, creo que es por ahí, se estrena otro en Discovery, en Sky Showtime, que también habla del caso Sancho y donde creo que vamos a ver la balanza bastante más equilibrada. Así que animo a la gente de tu... pues no lo sabía. Y demás a que lo vean porque además participan algunos amigos en común y va a estar interesante, ¿eh? Y va a ser bastante más científico, vamos a decirlo así, que lo que hemos estado viendo con el caso de Daniel Sancho, que la verdad que el documental de HBO parece más bien una crónica de soy un padre coraje, que no dudo que en parte lo sea. Y mi hija a ver, nadie duda que evidentemente... Claro, sí, a ver, nadie duda que evidentemente... por mucho que tu hijo haya hecho lo que ha hecho, tú como padre también lo estarás pasando mal. No es lo mismo que tu hijo haya perdido la vida. Y nosotros hubiésemos hecho posiblemente lo mismo que Rodolfo, eso está clarísimo. Y lo que pasa es que lo que yo critico es que teniendo él buenos asesores, se supone, pudiéndoselos pagar, hostia, es que al final cualquier decisión que tomaba, yo decía, madre mía, pero si lo están haciendo todo al revés. O sea, que cualquier persona que haya trabajado yo he trabajado también para las defensas en casos de homicidios, hay cosas que tú dices, no, por aquí ni de broma vamos a entrar. O si vamos a hacer una rueda de prensa, ni de broma vamos a hacerlo así. O hay que elegir en qué momento lo vamos a hacer. No desveles tus cartas antes del juicio. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer una rueda de prensa donde dices cuál es la línea de defensa que vas a seguir? Sin siquiera haber todavía estudiado a lo mejor totalmente el sumario o saber cómo es ese país, cómo opera. O sea, eso es un error de cálculo total. Al final... las cartas hay que guardártelas hasta el último momento y luego ya las destapas y dices, mira, es que tengo aquí un testigo protegido, es que tengo aquí esto, es que tengo aquí lo otro. Pero el fardar antes es un error. Es como ir a un combate de boxeo y decir, vale, vamos a combatir y le voy a dar con la mano izquierda y luego con la derecha. ¿Sabes? No. Sí. Pues ya los tailandeses están preparados, ya dijeron, a ver con qué nos van a venir estos ahora los listitos, ¿sabes? Claro. Luego también Daniel Sancho va a escribir un libro, tengo entendido también. Eso dice él. Supongo contando su versión de cómo... Tiempo tiene para escribir. Para que se ponga a escribir y que alguien se lo comprara, pues a lo mejor y tal, pero no sé. Yo es que, mira, ayer me preguntaron sobre eso, o antes de ayer, y me decían, oye, Félix, ¿tú sabes de algún asesino que haya escrito un libro y se haya leído? Y digo, joder, pues la verdad que no me suena. Sí, en España, Albert López.
¿Sí? El de la Guardia Urbana, sí, el de la Guardia Urbana, eran dos. Sí, O sea, era correcto. Albert López y Rosa Peral. Albert López ha escrito un libro Es raro, ¿eh? Es en el raro. que Pero... no me lo he leído, pero sí que sé que cuenta su versión de cómo, o sea, su Sí, versión es claro. siempre echándole las culpas Sí, a la otra y la otra era echándole las culpas a él. mucha gente, ya. Por eso te digo que al final, yo creo que esto que se está impulsando por parte de la madre del pescadito, y yo creo que debería de... Porque a veces nos olvidamos de las cuestiones morales, ¿no? Yo entiendo que el valor de la comunicación es importante. Por ejemplo, yo soy un tío que por mi condición de criminólogo, entrevistar a asesinos a mí me vale para mucho, ¿no? O sea, entrevistar a pederastas Claro. me vale para luego un caso que tengo de un pederasta sin resolver, saber por dónde tengo que tirar. Eso es una cosa, hacer este tipo de historias por cuestiones, digamos, académicas o de investigación, científicas o policiales. Y otra cosa es que esto sea el chocho de la Bernarda y que, por ejemplo, con perdón, en un canal de YouTube de repente un día nos entrevistan a Daniel Sancho, ¿no? Y venga, mira, él está aquí y tal, y no sé. Sí. No. O sea, yo creo que hay una serie de cuestiones básicas por respeto a las víctimas que hay que filtrar. Hay que filtrar porque si no, esto se puede convertir en un auténtico... O sea, ya ha sido un show porque si te fijas, Lada, al final, nadie ha dicho que este sea el caso de Edwin Arrieta. O sea, el crimen de... Yo qué sé, el crimen de Alcácer se llama el crimen de Alcácer porque se comete en la localidad de Alcácer. El crimen de los marqueses de Urquijo es el crimen de los marqueses de Urquijo porque son las víctimas los marqueses de Urquijo. Yo qué sé, y el crimen bueno, cualquiera que te puedas imaginar de España lleva normalmente el nombre de la víctima. Y aquí la historia ha sido tan manipulada que el nombre del caso era el caso Sancho. Es como decir, el caso Ted Bundy, ¿sabes? ¿Cómo que el caso Ted Bundy? O el caso Cuco. No, tío, el caso Cuco no. Sí. El caso Marta Castillo, ¿sabes? Por ejemplo. Claro. ¿Esto qué? Sí que es verdad que hay algunos casos que, por lo que sea, no sé si a lo mejor es por el perfil del agresor, al final acaban recibiendo el nombre del agresor en lugar del nombre de la víctima. Pero es menos habitual, fíjate, es menos habitual. A veces ocurre, pero es muy poco habitual. Pero es que aquí nos lo metieron por los ojos desde el primer momento, ¿eh? O sea, sí, ya la prensa dibujó una historia en la que dijo, aquí vamos a centrarnos en el guapo, ¿vale? Y el guapo va a ser nuestro protagonista. Y acuérdate de declaraciones que hubo en la prensa del tenor del pobre muchacho, y fíjate tú, ¿y cómo será la prisión donde va a ir ahora? Digo, no me jodas, o sea, ¿qué pasa? Y si es el asesino de, pues no sé, de Sandra Palo o de quien sea y tal, entonces ahí no nos importa, pero aquí sí. Pero si es un tío que ha descuartizado a otro, a sangre fría. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Que me va a preocupar que haya un tailandés orinando al lado de él en un agujero? No, ¿sabes? No. Dice la familia de Edwin Arrieta a ver qué opinan, ¿sabes? Claro que es lo que te digo, que evidentemente la familia de él también lo estará pasando mal. Sí, la familia del otro lo estará pasando peor, es la víctima. No les han pagado todavía, ¿sabes? En lugar de gastar tanto dinero en profesionales y tal, que luego no les ha servido para nada, o posibles sobornos, como se dice, bueno, teóricos, posibles sobornos, joder, pagar a la familia de la víctima, rezarse el daño y estate callado y cuando pasen unos años pide que trasladen a tu hijo a España, que termine allí de cumplir lo que le quede de condena o parte y se acaba la historia. Pero es que es como que cada vez lo van complicando más. Yo no lo entiendo. Yo, sinceramente, y además, después de todo lo que ha pasado, del resultado de la sentencia, del ridículo espantoso que ha habido en muchas ocasiones en los medios de comunicación, es que no me explico cómo no es evidente ya el decir, oye, nos rendimos, ¿sabes? Tiramos las armas, levantamos las manos y vamos a pasar por el aro. Porque además es lo justo. Es lo justo. Hay una familia ahí que se ha quedado sin su sustento. Sí, sí. Porque sí que es verdad que ellos dijeron, la familia de Edwin, en todo momento dijeron que ellos no querían pedir la pena de muerte y que ellos lo que encima no son nobles para eso, ¿sabes? Es que encima son nobles para eso, ¿sabes? Encima son nobles para eso, porque son muy religiosos. Entonces, claro, para ellos era como, oye, sí, lo dijeron. Cuando te golpean con la otra mejilla, pues van a ese tenor, ¿sabes? Y dices tú, es que encima que los otros, de buenos, parece que son tontos, con perdón. Encima, yo no es del juicio, es que yo creo que yo no tengo que pedir perdón, porque yo no quería matar a Edwin, así que, ¿por qué me voy a pedir perdón? ¿En serio? O sea, maldito psicópata, o sea, pero, por lo menos lo siento mucho, siento lo que ha sucedido, aunque no creas que sea responsabilidad tuya. Siento lo que ha ocurrido. Claro, eso te iba a decir. ¿Sabes? Te digo, aunque nos pusiéramos en el hipotético caso de que fuera verdad lo que él está contando,
el resultado, aunque hubiera sido un accidente, según su versión, el resultado hubiera sido fatal igual. O sea, hubiera resultado con la muerte de Edwin. Tienes que entender que Puedes la decir, culpa no no era es lo que tuya, quería hay hacer. gente que ha sido perjudicada, pero es que ni por ahí, porque Claro. tiene rasgos psicopáticos y eso lo saben. Y la madre, por ejemplo, yo estoy seguro, por no decirte que lo sé, que lo sabe, que su hijo tiene una serie de problemas importantes. A lo mejor no tiene una psicopatía al 100%, pero evidentemente tiene rasgos psicopáticos, ¿entiendes? Y esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que ya se estaba generando. Lo que pasa es que al final se ha juntado ahí una constelación de circunstancias que han hecho que esto acabe con un crimen. Pero si no hubiese pasado aquí o no lo hubiesen cogido aquí, a lo mejor dentro de 5 años vuelve a resolver un problema por la misma vía, ¿sabes? Así que eso está claro. Bueno, si quieres que pasemos, pongo el PowerPoint que me has mandado y hacemos un poco un análisis así Como de quieras, hacemos cómo así un he collage sentido el rápido libro. si quieres, nada. Sí, podemos hacer un collage A rápido ver, y un momento, listo. que lo ponga en grande. A la Sí, primera. estaba claro yo a ponerlo en grande, espérate. Dale a inicio. Espera un momento porque es que se me pone en grande en la pantalla que no es. Lo tuyo es la informática, ¿eh? Nada, me he fijado. Mira qué guapo estoy en esa foto. No. Uy, En esa foto lo que está al fondo es un cadáver en estado de momificación de un caso que tuvimos de un policía nacional desaparecido. Ah, sí. Sí, sí. Claro, es Sí, que sí. tenía aquí antes la web que estaba mirando en plan, digo, voy a decir todas las Estabas cosas. bicheándome, ¿no? Dijiste, ¿quién es el tipo este con el que voy a hablar hoy? Me has pillado. No, esto lo cortaré. No, hombre, no, joder, déjalo, que mola. A ver, nada, lo voy a tener que poner en Oye, no pequeño. lo cortes, No ¿eh? puedo ponerlo Vale, no lo corto. Vale, ahora. Mentes A ver, curiosas. yo he de decir que creía que era como una... que sé que te lo ha dicho más gente. Una Que novela pensaba que gráfica, era ¿no? una novela gráfica. Sí. Sí. Sí, sí, Yo creía que era normal. algo así, ¿Sabes lo que porque claro, pasa? como vi esto... Claro, ¿sabes lo que pasa? La de que si ponemos una imagen real de Daniel, hay que pagarle derechos de imagen. Ah, pues entonces no, un dibujillo. Por eso. No cobré. Dibujo y listo, ¿no? O sea, por ejemplo, Trigo en su libro solo tiene la imagen de la portada, una, ¿vale? Lo demás son cosas extraídas de la prensa y tal. Y claro, esto está hecho por inteligencia artificial y es un tipo de espalda. O sea... Claro, yo sí que me fijé en el libro de Triun porque me ha llegado y que te lo comentaba antes. Y sí me fijé en eso, digo, uy, parece que está hecho con inteligencia artificial, que ahora lo entiendo. Para no tener que pagarle, obviamente. Pues sí, es que si no, Ahí ríete. estamos a favor del uso de la inteligencia artificial. Pues se está utilizando, bueno, eso ya otra vez, si quieres, me invitas a tu canal y lo explico para resolver crímenes. También se está utilizando la inteligencia artificial, ¿eh? Sí, a ver, al fin y al cabo es una herramienta. Total. Vale, bueno, pues esto que estamos viendo es la portada y la contraportada. ¿Pasa a la siguiente? A ver, Vale, ahora. eso es el sumario, por si la gente quiere ver un poco, ¿sabes? Cuál es el contenido del propio libro, ¿no? Para que la gente sea... Al final son 200 y pico páginas, ¿vale? Es un libro que se lee ligero, en 2 tardes perfectamente, de manera entretenida se lee. Sigue a la tercera. Que leíste para atrás en vez de para adelante. Ahí, por ejemplo, Sí, porque hay un puse la capítulo... presentación. Y hay un capítulo dedicado al perfil geográfico, es decir, se describen en un mapa cada uno de los lugares que tienen interés para el caso, ¿no? Porque la gente mentalmente escucha Copangán, Suratani, la playa Sala, claro, otra cosa es que te lo enseñen y que veas la isla y que veas, coño, la isla no es tan grande, que tiene 2 kilómetros como puedes ver la escala, ¿no? Entonces, en motillo, pues se recorre perfectamente toda la isla en un rato, ¿no? Entonces está bastante bien explicado y hay láminas y dibujos de cada uno de los escenarios, ¿no? Dale la siguiente. Sí. Los perfiles que hablamos antes, tanto de Edwin como de Daniel, que también están explicados en algunos capítulos. ¿Sigue? ¿Otra? Esto sería de Claro, eso es el vertedero. lo que se encontró en el vertedero. ¿Cuántas partes del cuerpo se encontraron? ¿Dónde se encontraron? ¿Qué partes no se encontraron? Ahí tenéis a la derecha un esquema donde lo que está en oscuro es lo que no se encontró del cuerpo de Edwin. ¿Qué resultados hubo a nivel de análisis de cada una de esas partes, ¿no? O sea, para que el lector lo pueda interpretar todo sobre la marcha, ¿no? Como si viéramos un capítulo de SSI donde ya te estamos explicando todo lo que se está haciendo. ¿Siguiente? Claro, yo quería preguntarte, porque claro, lo que vemos aquí es que no se encontró todo el cuerpo, porque claro, como se deshizo de partes en el vertedero, partes las tiró con la piragua. Sí. En la autopsia, porque claro, él decía que había sido por un golpe en la cabeza, pero en la autopsia sí que al tener la cabeza se decía que había sido, si no me equivoco, cuando le degolló.
A ver, al final hay un capítulo donde toda la información médica la unifico, ¿no? Incluso la ratificación en el juicio de los propios médicos forenses, que hubo hasta 3, bueno, una médico y 2 médicos forenses. Lo que sí se tiene claro es que las heridas que presenta la cabeza son incompatibles con la vida, ¿no? Con lo cual, aunque hubiese tenido más heridas, que es bastante probable, ¿vale? En otras partes del cuerpo que no hemos encontrado, solo con las de la cabeza ya era suficiente para que muriera. Sobre la vitalidad en los cortes de la cabeza, ¿no? Al separarla del cuerpo, ahí no son demasiado exhaustivos porque no se hizo un análisis específico de eso. Pero los médicos entendieron que posiblemente a lo mejor podía haber estado incluso perimortem, ¿no? Que a lo mejor Daniel pensaba que estaba fallecido del todo y a lo mejor todavía estaba latiendo el corazón. Pues imagínate, ¿no? Un latido cada X minutos, que a veces ocurre, ¿no? Que no, la gente no muere de golpe y ya está, siempre, sino que a veces va bajando sus constantes vitales, ¿no? Pero lo que está claro es que con las partes que se recuperaron ya era suficiente para entender que no era compatible con la vida, ¿no? Sí, sí. Esto las cámaras. Claro, sí. Tú si ves el libro de Trium, en el nuevo supongo que estará igual. Por ejemplo, hay muchos fotogramas, ¿vale? De las cámaras. Sí, sí, sí. Que lamentablemente se ven oscuros y la letra está muy pequeñita, ¿sabes? Entonces yo lo que hago es, te resumo cuántas cámaras había y cuáles son los datos fundamentales que se sacaron de cada una de esas imágenes de las cámaras de seguridad, ¿vale? Que eso es importante. Y luego, por ejemplo, el esquema este de la derecha, que fue una imagen real que tenía la policía tailandesa, donde se discernía exactamente por qué identificaron a Edwin como el que iba con él en la moto, ¿no? Que era por la ropa. Fíjate que aparecen unos gallumbos, bueno, un pantalón, una camiseta, y esa ropa se encontró también, ¿no? Esa ropa se llegó a encontrar. Entonces, claro, al final era como... Sí que... Si la ropa del muerto... Si no me equivoco, es cuando lo fue a recoger. Claro. Sí. Pues eso. Sí, va vestido igual que como la ropa que encontramos, es la víctima. Sí. Evidentemente. Claro, que si no me equivoco, esto era la foto cuando él va con la moto, como él llega 2 días antes y alquila la moto, él va con la moto a recoger a Edwin cuando llega al ferry. Si no me equivoco, era esto. Exactamente, sí. Lo que hablamos antes, ¿no? Estas son las versiones. Sí, claro. Exactamente. Estas son todas las versiones de los testimonios que va dando, ¿vale? Donde se van viendo todos los detalles, etcétera. Lo de las compras, que también lo hablamos. Okay. Sí, que lo de las versiones era un poco... creo que lo habías mencionado antes, que las habías puesto como una detrás de otra, ¿no? Para que se entendiera de las contradicciones, lo que había. Correcto. Sí, esto es la lista de la compra. Sí. Este trabajo para un sobresaliente, Lada. Si tú fueras mi profesora de criminología, ¿me pondrías un sobresaliente? Dime la verdad. En el TFG, en el trabajo final de carrera. Desde luego. Desde luego que da para trabajo final de carrera, madre mía. Mira, escúchame. Acuérdate lo que te digo, Lada. Va a haber más de un estudiante de criminología que me va a fusilar el libro para hacer un trabajo y va a decir, oye, mira el trabajo que me pegué, profesora, ya lo verás. Pues posiblemente sí, la verdad es que sí. No, si no es la primera vez que me pasa. Entre tuyo y el del Trium, que se comprende muy bien. ¿Tú te crees que un estudiante de criminología se va a meter 600 páginas? ¿O se va a leer el mío que tiene ya los esquemas y todo? Va a decir, joder, ya Felipe hizo el trabajo. Claro. Vamos para adelante, ¿sabes? Sí. Exactamente. Solamente me falta redactarlo un poco, cambiarle en plan ChatGPT. Y hoy en día con la inteligencia artificial esto de otra manera. Lo redacte, o sea que imagínate. Ya estamos aquí dando ideas a la gente para que haga la ilegalidad con los trabajos de carrera. Venga, tira. ¿Cómo se nota que tú has estudiado siguiendo un método muy sistemático? No, cuando yo estaba no existía ChatGPT, cuando yo estudié. Bueno, pues estaba Wikipedia. Eso sí que estaba. Sí, está Wikipedia, pero en Wikipedia ahí... Mira, a mí me han presentado estudiantes trabajos que te los envían en PDF y cuando hacen las copias dejan sin darse cuenta el numerito, que si pones el ratón encima te manda al hipervínculo de Wikipedia y le digo, pero de verdad que habéis hecho un copia y pega y encima me lo dejan en el trabajo, ¿sabes? Eso es de primero de copión mal, tío. O sea, total. Venga, pasa a la siguiente. Que se busque la vida de la gente. Yo sí que quería preguntarte de esto, porque también aquí hubo dudas de si las herramientas que compró, que se compró una sierra, varios cuchillos y tal, si las empleó para deshacerse, o sea, para desmembrar el cuerpo. Sí, porque mira, primero él lo admitió. O sea, como él sí admitió que desmembró el cuerpo, él sí dijo lo que utilizó y lo que no utilizó. Luego, algunas partes del cuerpo se sabían que las muescas de los huesos encajaban con la sierra, que nunca se encontró, pero que sí en el ticket de compra se sabía qué modelo de sierra era. Con lo cual, los policías fueron al supermercado, compraron una sierra igual, se la llevaron al forense y el forense dijo, sí, con esta sierra se hacen estas muescas, ¿vale? Y luego, por ejemplo, uno de los cuchillos, que fue el que apareció en el apartamento, porque luego al final él utiliza también cuchillos que hay en el apartamento,
se extrae ADN tanto de él como de la víctima, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, aunque no se pudiera hacer una prueba de sangre porque habían sido fregados, sí aparecía ADN de los dos, con lo cual se presumía que era una de las armas que también se habían utilizado para desmembrar y quién sabe si también para cometer el crimen, porque no olvidemos que se encontró una camiseta con varios orificios de cuchilladas, aunque no se encontrara el torso. Claro. Es que claro, eso era muy importante también para lo que hablábamos antes de la premeditación, porque es como las cosas que has comprado un día antes, luego encima las has usado en el crimen o para... Qué casualidad que compraste eso y no más, ¿sabes? Y no más cosas. Bueno, un trozo de sandía también, por si acaso no entraba hambre, yo qué sé. Pero troceada, de la típica que te compras en el súper para irte la comiendo, ¿vale? Sí. Sí, no, lo que has dicho antes, para camuflar un poco a lo mejor el resto de la compra. Vamos. Pero, correcto. Luego fíjate que hay un capítulo dedicado a las comunicaciones de prensa, tanto de la defensa, que es la comunicación que hicieron y que además estaba grabada en la página web de EFE, creo, a través de su canal, y las comunicaciones de la policía. Por ejemplo, esa imagen es muy significativa porque es cuando Big Jock enseña las fotografías de la camiseta y dice, no, pero es que en la camiseta hay 3 orificios de cuchillo. ¿Sabes? Es decir, ¿qué pasa? Que hemos encontrado el torso y estas cuchilladas, ¿qué son? ¿De casualidad? ¿Sabes? En fin. Sí, que es justo lo que decías antes, aunque faltara esa parte del cuerpo que es del torso, la camiseta con los agujeros pertenecientes a un cuchillo estaba. Total. Hay otro capítulo donde se explica toda la investigación policial con un diagrama de flujo, es decir, que fácilmente vas viendo cómo cada prueba te va llevando a otra, o sea, se entiende muy básicamente. Pasa a la siguiente. Hay un resumen también de todas las declaraciones en el juicio, ¿sabes? Pero las unifico todas. Si vais al libro de Trium, por ejemplo, y queréis ver específicamente la declaración que hizo el investigador de la policía que tuvo detenido en el calabozo a Daniel, pues la podéis encontrar en el libro de Trium, ¿no? Pero si lo que queréis es saber qué dijeron todos los policías en general, lo tenéis en mi libro y luego si queréis ver una específica, yo señalo, pues id al punto 17.3 que vais a ver la de este, ¿no? Si queréis ampliar información, ¿no? Y a veces se supone que en parte mi libro sirve de guía para el libro de Trium, ¿vale? Sí. Y luego, pues, bueno, la cronología de la que estuvimos comentando antes, ¿sabes? Por encima y tal, es bastante amplia y se explica todo. Siguiente. Hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a la polémica que antes mencionamos de las bolsas de plástico que surgió a raíz de Tuyupa, que se supone que es la Tuyupa, ¿vale? Ya lo comentamos antes. Sí. ¿Vale? Luego, por ejemplo, también está mi opinión sobre la hipótesis que ha lanzado Joaquín Campos después de su investigación, sus artículos y su libro, ¿vale? En relación a todo este asunto del dinero, ¿no? Y luego, por ejemplo, el enfrentamiento que tuvo con Balfagón, donde ella decía que no había cuenta en el Santander. Entonces le explico a la gente qué puede haber pasado ahí, ¿vale? Para que la gente entienda por qué una persona puede aparecer de titular o no en una cuenta del Santander. En fin, qué parte... Sí, lo que hablamos antes del móvil económico, lo que hablábamos al principio. Correcto, o sea, todo lo que cuenta Joaquín, evidentemente, yo menciono lo que él cuenta, pero evidentemente él es el que en todo caso tendría las fuentes que le han confirmado este tipo de cuestiones. Hay cuestiones con las que yo más o menos comparto y otras sobre las que tengo dudas, ¿no? Pero bueno, y luego también sabes que ha habido mucha polémica con el personaje de Alice, que es la fixer que utiliza Rodolfo Sancho durante todo este procedimiento en Tailandia, y sobre el asunto que ha surgido recientemente del tema de las cartas, si está relacionado con la figura de Alice, quién es Alice, si ha podido cobrar, todo eso. De esto no he escuchado nada. Esto es lo último que ha salido, porque la gente ya ahora no está tan pendiente, pero hace poco han surgido unas cartas que se supone que Daniel le mandaba a su madre pidiéndole una cantidad de dinero importante para Alice, que es, digamos, el contacto, vamos a decir, en los bajos fondos de Tailandia, que es la que podría conseguir, por ejemplo, mejoras en la condena, en la cárcel, etcétera. Todo esto son las teorías también, mucho ojo, que defiende Joaquín en su libro, ¿no? Entonces yo también hago una serie de apreciaciones de, hombre, en qué sentido creo que puede haber una parte de verdad, otra parte que a lo mejor no es tan correcta y que el tiempo dirá si es así o no. Pero en Código 10 hace poco salió Joaquín, que lo entrevistaron, y habló pues de que Ali es una persona que tiene contactos, parece ser, con la triada china, con la mafia rusa,
etcétera, y que se supone que es una persona que está reclamándoles un dinero en relación a determinado tipo de favores que puede haber conseguido o que puede haber no haber conseguido. Es decir, que no se sabe si es una conseguidora o una estafadora, ¿vale? Todo esto, como ya digo, siempre es de la investigación que hizo Joaquín. Eso es lo que hablábamos de la entrevista. Sí, la entrevista de HBO, ¿vale? De Rodolfo. Y luego la de la izquierda es Esther Llanes, que fue la periodista de Código 10 en su momento, que localizó los famosos WhatsApp de Nilsson, que era un testigo que parece ser que se iba a llevar como testigo falso al juicio, pero que al final no se llevó. Esos WhatsApp de audio salieron a la luz pública y se escuchó la voz de Rodolfo Sancho diciendo cuestiones como: esto no puede parecer que te estamos pagando para que vengas a testificar. Y bueno, un poco todo. Sí, me acuerdo. Toda esa polémica. Sí, me acuerdo de esa polémica, sí. Así que todo eso también está explicado. La reconstrucción del crimen, tal y como Borja Moreno, que es el forense que está a la izquierda, que es amigo mío, amigo de Triun, etcétera, y yo mismo creemos que ocurrió realmente en base a las heridas y demás. Es decir, no la reconstrucción del crimen recogida en la sentencia. Porque la reconstrucción del crimen recogida en la sentencia a los jueces les da igual que sea real o no. Ellos este tío que admitió que lo mató de un golpe, con eso me vale. Me da igual si fue primero, segundo, después de darle una mordida. Entonces nosotros lo que hacemos es que, digamos, al lector le explicamos, vale, pero desde el punto de vista criminalístico y médico-legal, al médico-legal de esta manera. Y lo explicamos todo paso por paso. Sí. Y así a rasgo modo, ¿cómo sería? O sea, lo que estamos viendo en los dibujos. ¿A rasgos modos o a grandes rasgos? O a grosso modo. Exactamente. A grosso modo. Me gusta la agua. Exactamente. Una expresión con otra, ya sé. Yo te iba a preguntar, estaba hablando de confusión. ¿Sabes? Pero bueno. No hablo valenciano, o sea, no lo hablo habitualmente, pero vamos, lo sé. Sé hablar valenciano. O sea, alguna vez te meto alguna garrafa, ¿eh? Bueno, pues, a ver, básicamente nosotros lo que creemos es que Daniel no pierde el tiempo y en cuanto Edwin entra en la habitación, lo intenta asfixiar. O sea, se sabe que le hizo seguramente un abrazo de oso, ¿no? Que se le llama a veces, o presa de oso. Sí. Bueno, un mataleón. Mataleón, ¿vale? Porque, como ya sabes, incluso había unas señales de uñas, ¿no? En el antebrazo de Daniel. Y que los médicos forenses que dijeron que era la típica herida de alguien que quiere quitarse el brazo de otro, ¿sabes? Y no puede, ¿no? Y luego, en ese sentido fue tajante Borja y muchos forenses que yo he consultado. Es imposible que Edwin muriera porque la cabeza le golpeara contra el lavabo. O sea, el hueso que fue afectado es el hueso más duro que tiene cualquier cráneo y lo lógico sería que ese golpe hubiese sido sobre una superficie lisa y absolutamente dura. Es decir, lo más probable es que fuera contra el suelo. Y si no fue contra el suelo, tuvo que ser contra una pared. Pero contra un lavabo, ya dijo Borja que eso era imposible. ¿Vale? Contra un lavabo sería como cuando vemos la película de James Bond, que hay una pelea dentro de un cuarto de baño y alguien le dan la cabeza contra el lavabo y el lavabo se rompe normalmente, ¿sabes? Pues debería haber sido algo así, ¿no? Y bueno, luego también hablamos del tema de las heridas que tenían los nudillos, Daniel. Hablamos del tema de las cuchilladas. ¿Sabes? Nosotros pensamos que las cuchilladas luego son para rematar en el suelo, porque además son 3 cuchilladas paralelas donde, digamos, los ojales de las heridas están en paralelo, no están así. Esto significa que el asesino está en la misma posición. Y si tú estás peleando con alguien, es muy difícil que tú le claves 3 veces el cuchillo en paralelo, ¿vale? Y básicamente es lo que queremos. Luego pues, empieza a desmembrar, pues desde que controla un poco el flujo de la sangre y demás. Y nada, esto simplemente es para que la gente sepa que al final del libro todas las tablas, todos los esquemas, todos los diagramas de flujo, todos los mapas están repetidos al final en los anexos por si alguien, por ejemplo, un estudiante de criminología tiene que hacer un trabajo, pues se va directamente a los anexos y en la tabla dice, pues mira, aquí tengo la cronología, voy a copiarlo, voy a hacerlo así. ¿Vale? Sí, facilitando la copia. Hombre, facilitando trabajos académicos. Y nada, y ahí están mis redes sociales. Y bueno, aquí tus redes sociales. Suscríbete a mi canal también, Lada, por favor. Pásame todos tus suscriptores. En ese canal no tengo muchos de momento. Si quieres hablamos de temas del corazón, también podemos hablar de temas del corazón si quieres, si me consigues todos tus suscriptores. Quiero ser el primer criminólogo en llegar a los 100.000 suscriptores, que no hay ninguno, creo, todavía. Vamos a ver. Es que tampoco, yo creo que no hay muchos criminólogos que tengáis canal de YouTube. En España ninguno.
Y, o sea, hay gente que ha hecho alguna cosita y tal, pero de momento yo tengo 28.000 casi ya, o no sé si ya llega a los 28.000 suscriptores. Y a nivel de Latinoamérica hay gente que son divulgadores de True Crime y tal, pero criminólogos que tengan un canal, creo que básicamente soy yo el único. Entonces, a ver, es que yo no quiero tener 1 millón de suscriptores, pero sería chulo que me mandaran una No, placa. pero Que soy el primer criminólogo, ¿sabes? De los 100.000, ¿sabes? con placa. No, pero que es que me he visto vídeos tuyos y es que están muy interesantes. Ya te digo, si cuando me propusiste que querías venir, digo, que justo yo ya tenía en la lista para invitarte. Ya, como todas las mujeres que dicen que me iban a llamar, ¿no? No, no puede ser. No, Claro, no me lo creo. exactamente. ¿Qué coincidencia? ¿Tú ya tienes los 100.000, Lada? Sí, yo llegué. ¿Todos los canales o en solo algunos? No, que va, solo en uno. Vale. Bueno, En los otros. acá tienes, por lo menos. Claro, sí, lo que pasa es que la tengo ahí tapada, está ahí. Vale. Está ahí colgada. Qué suerte. Mira, yo tengo un retrato de mi abuelo, que así vale lo mismo, ¿sabes? Yo tengo eso y 2 cuadros que pinté yo también y 2 cuadros ahí en el suelo que tengo que colgar, que no colgo Sí, a ver todavía. si me pinta un día un cuadro también, ¿sabes? Ya que se te da bien. Bueno, a ver, bien, eso también es mucho decir, es muy autodidacta. Pues nada, bueno, tenemos pendiente, que lo he dicho al principio, Sí. del crimen de Si quieres, Alcácer lo que quieras, claro. y del de Macastre, que bueno, que es como gente lo considera el Alcácer primigenio, por decirlo así. Correcto. Incluso Entonces te digo, ahora el mes que viene, a ver, el mes que si viene, hacemos en esto ya igual. dentro de 2 meses Netflix estrena un documental de un caso mío y ahí va a haber bastante tela. O sea que si quieres también más adelante hablaremos de ese que se te va a gustar. No puedo decirte de qué va, Pues sí. pero sí. Dentro de unos meses. 2 meses creo que es más o menos. Me parece que es, sí, dentro de 2 meses lo estrenan. Sí. Yo te aviso. Pero ¿es así conocido en España? Sí, mucho. Es el de, creo que ya sé cuál es. ¿Es el de Maje? No. Es un caso en el que yo intervine directamente. No es un caso de opinión ni nada. Es un caso donde yo investigué. Y no me hagas más preguntas porque se supone que no puedo contar. No puedo hablar. Vale. Estás diciendo en el canal de la piba esa de los auriculares con forma de gato. No puede ser. Esto no es serio, Félix. Pues vale, no se lo saco más, vale. Pues nada, yo creo que ha quedado todo muy claro, la verdad. O sea, sobre todo lo que es la parte de que se entendiera lo de la premeditación, que fue lo más clave en el juicio y por lo que se le acabó condenando. Y yo creo que se ha explicado todo genial. El libro tiene pinta de, como mínimo, ayudar a la gente a hacer el trabajo de TFG de criminología. Espero que sí. Pero que sí que es verdad que es como un complemento de lo que hablábamos del libro de Trium, que el libro de Trium también tiene entrevistas, tiene muchas cosas, y el tuyo es como más, pues es un cuaderno criminológico, más a lo que es al grano. Claro, total. Pero yo creo esa es la idea. Por lo que se ha visto aquí. Sí, esa es la idea, Lada. De todas maneras, quería añadir antes de que terminemos que si la gente, bueno, no sé si cuando emitas este vídeo ya estará el enlace de compra en Amazon, pero que si la gente lo quiere dedicado o lo quiere en pre-reserva, me puede escribir a casosanchocuaderno@gmail.com y yo les envío el ejemplar dedicado. Bueno, me lo pueden comprar a mí incluso más barato, ¿no? Pues si alguien está interesado y demás. Y si no, pues a Amazon, que vayan allí, que espero que... Creo que hoy me llegaban las pruebas, así que a lo mejor dentro, no sé si para principios de marzo, es posible que esté ya para pinchar directamente en Amazon y comprar el libro. ¿No? Lo que haga falta. Y a ti te mando el tuyo también. Yo, efectivamente, hombre, qué mínimo. Qué mínimo. Que te he dado la oportunidad de venir a mi canal, Félix, ¿sabes? Claro, por favor. No, pero de verdad, la gente que me siga, yo creo que muchos se van a ir para allá. Yo los mando. Yo los mando a todos los que quieran que se vayan a tu canal. Te lo pido que, aunque solo sea para que me suban un poco los suscriptores, vamos a ver, ¿sabes? Y lo que decía, coño, para un criminólogo que tenemos que tiene canal de YouTube, habrá que seguirlo, gracias. Coño, habrá que apoyarlo. Ese es mi mérito, gracias. Pues nada, gracias, Félix. Y está pendiente de que nos veamos otra vez o varias veces más. Lo que quieras. Aquí pues estoy nada, a tu disposición. Bueno, chao.